Uno de los capítulos donde Pablo nos demuestra la unicidad de Dios es en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Este capítulo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de dones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta palabra mismo, es el mismo, no se refiere a que el Espíritu, el Señor y Dios sean tres seres distintos. Cuando usted mira esto por medio de la Escritura, vamos a encontrar que ese mismo es Jesucristo. ¿Cómo así? Preguntarán algunos. Sí, ese mismo es Jesucristo. Vamos a mirarlo, por favor. Primeramente, cuando usted mira quién es el Espíritu para Pablo, el Espíritu es Jesucristo. Y esto lo podemos leer en varios aspectos. Por eso Pablo dice, el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el Espíritu? Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, dice Pablo allí. El Señor es el Espíritu. Y para Pablo, ¿quién es el Señor? Pues el Señor es Jesucristo. Eso lo podemos leer por acá en el capítulo 11, verso 23 dice, y aquí mismo en la primera carta a los Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Jesucristo es el Señor, Él es el Señor. Por lo tanto, este Señor, del cual habla aquí, del cual dice el Señor, pero ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el Espíritu? Pues el Espíritu del Señor. No nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Se observa allí. ¿Y quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el mismo. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Sí nota? Pablo vuelve y nos lo ratifica en la segunda carta, en la carta a los Romanos, capítulo 8. Leamos allá, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Podemos leer lo que dice allí, que dice, verso 15, verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu. Pero Pablo, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el Espíritu? Aquí nos lo dice literalmente. En el verso 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros. Entonces podemos leer literalmente que Pablo nos está diciendo que Cristo, el Señor, Jesucristo, Él es el Espíritu. Por eso Pablo dice, el Espíritu es el mismo. No pueden ser dos espíritus, es el mismo. Y Pablo lo deja muy claro en el verso 13 acá de la primera carta a los Corintios. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En Efesios capítulo 4 también Pablo dice, un espíritu. No hay dos ni tres espíritus. Y el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el mismo? El Señor Jesucristo. Pero dice aquí, mire lo que dice aquí. Dice aquí, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Ese es el Señor, el mismo que es el Espíritu. Es el mismo. Y es el mismo que es Dios. Vamos a observar, porque el verso que dice abajo dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Este Jesucristo que es el Señor es el mismo Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pues si yo le pregunto a usted de cómo se llama este Dios, de que es el mismo, pues ese nombre es el Padre y se llama Yahweh o Yahvé. Y resulta que la Biblia nos dice que Jesucristo es ese mismo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer lo que nos dice Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 10, dice Pablo allí, dice, y tú, oh Señor,
en el principio fundaste la tierra. Está hablando del Señor, que es Jesucristo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Mire, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es el mismo Señor. ¿Cuál Señor? Del cual se habla esto. Esto está en el Salmo 102, verso 25 al 27. ¿De quién se habla ya? Vamos a leer el Salmo 102, verso 25 al 27, que dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A quién se refiere? A Jehová. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Este Jehová es Dios. Es el mismo que vendría siendo visto en gloria, dice el verso 16, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Es el mismo, Jesús es este mismo, es el mismo Dios, Jesús es el Señor, y este Señor es este mismo, el mismo Dios, no es otro. ¿Sí mira? Ahora, cuando usted mira esto, Pablo también lo dice aquí en la primera carta a los Corintios capítulo 10, el verso 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿De quién habla esto? El Salmo 24:1 dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es este Jehová? Jehová es el único Dios, el cual es el Padre, ¿no? Por eso, y es Dios. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció, y él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Deuteronomio 4:35 y 39. Isaías 37:16 dice que Jehová es el Dios de Israel, es el único Dios. Dice allá, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y Jesucristo es ese Jehová, el único Dios. Por eso cuando nosotros leemos acá en la primera carta a los Corintios, no está hablando de que el Señor es el mismo, tenemos una persona divina, el Señor es el mismo, tenemos dos personas divinas, y tenemos a Dios que es el mismo, tenemos tres personas divinas. No, dice que es el mismo. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. De ayer, hoy, mañana y siempre. El de ayer, Jehová. El de hoy, Jesucristo. El de por los siglos de los siglos, ese Dios que es el Espíritu. Jesucristo es el único y verdadero Dios. Por eso Pablo llama a Jesucristo Dios, Señor y Padre, y lo llama el Espíritu. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, Reina Valera versión antigua, dice, y el mismo, escuche bien, tome bien lo que dice, y el mismo, mira que no dice los mismos, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire que Pablo está diciendo que Jesucristo es el mismo. ¿Quién? El Señor. ¿Qué más? Dios y Padre nuestro. Es el mismo, ¿se observa? Y Pablo también nos lo dice en la segunda carta a los Corintios. Más claro que esto no podemos ver. Esto es unicidad total. Pablo no habló nunca de tres personas divinas. Segunda carta a los Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente y nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dice Pablo aquí en la carta, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Usted ha leído allá, donde Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Pablo dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Primera de Timoteo 4:10 nos dice quién es el Dios viviente. Con eso demostramos que somos templo de Jesucristo y que es el Espíritu de Jesucristo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Primera de Timoteo 4:10 dice que esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, el cual es, o el que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Quién es Jesucristo? El Dios viviente, y somos templo de Él. Él es el Espíritu. Pero mire lo que dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál fue ese Dios que vino y habitó entre nosotros? Jesucristo. Fue ese Dios que vino y habitó entre nosotros. ¿Se mira? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció.
Ese fue ese Dios que fue manifestado en carne. Por eso dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces tenemos a Jesucristo, que somos templo de Él. Él es el Espíritu del cual somos su templo. Él es el Dios viviente. Él es ese Dios que vino y anduvo entre nosotros. Pero mire que también es presentado como Señor y Padre. Verso 17, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toqué lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Espíritu es el mismo, Jesucristo. El Señor es el mismo, Jesucristo. Y Dios es el mismo. Nuestro gran Dios y Salvador es el mismo Jesucristo. Ahí tenemos la unicidad total. Bueno, mis hermanos, dale seguir a las diferentes plataformas donde estás viendo esta conferencia. Si nos ves a través de TikTok, dale seguir, por favor. A través de nuestra página de Facebook, Ale Cerrato, dale seguir, por favor. Si nos ves estás viendo a través de nuestra página de YouTube, Una cita con la verdad de la Biblia, por favor, suscríbete al canal. Recuerda que tenemos unos libros, los cuales tú puedes llevar a adquirir para que te capacites en esta doctrina tan hermosa como es la unicidad de Dios. Por favor, capacítate, puedes llevar los libros. Tenemos 5 libros de unicidad. La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Y hay otro que se llama Tratado de Unicidad. Tenemos también un libro sobre el catolicismo, para que tú vayas y aprendas primero cómo abordar esos temas con los amigos católicos. Tenemos ese libro, se llama Catolicismo al Descubierto. Tenemos un libro contra las doctrinas de error, se llama La unicidad versus las doctrinas de error. Ese libro está hecho para que podamos entender cómo poder conversar, por ejemplo, con los testigos de Jehová, con los amigos del séptimo día, los adventistas. Tienen muchas doctrinas y ahí aprendemos cómo poder llegarles para ganar esas almas para Cristo. Tenemos también los mesiánicos. Bueno, allí hay mucha información. Hay otro libro de escatología, acontecimientos futuros. Y hay un libro que se llama Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Los hermanos en TikTok me pueden dejar allí al interno y dice, hermano Cerrato, dame información y yo te envío a mi WhatsApp. Recuerden, pueden llamar ahí al WhatsApp 318-436-0745. 318, vuelvo y repito, Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, amados. Dios les bendiga.